Hola a todos, sean muy bienvenidos y bienvenidas a otro espacio de momentos de reflexión de nuestro Centro de Estudios Espíritas Allan Kardec, donde juntos vamos a reflexionar sobre uno de los capítulos del libro Pan Nuestro, un libro del Espíritu Emmanuel que fue psicografiado por Chico Xavier. Antes de empezar, les invito a que podamos hacer nuestra oración inicial. Entonces, nos conectamos con este momento, con el plano espiritual que nos permite estar aquí presentes, reflexionando sobre temas que siempre son muy importantes, muy interesantes para nuestra evolución, para nuestra reforma íntima. Que las palabras del día de hoy, que esa reflexión que nos brindó Emmanuel pueda llegar a nuestros corazones para que nos sirva como herramienta para seguir progresando. Que así sea. Gracias a Dios. Entonces, el día de hoy nosotros vamos a reflexionar sobre el capítulo 6 de ese libro Pan Nuestro. Y el capítulo 6 tiene el nombre de Baleos de la Luz. Entonces, empezaremos nuestra reflexión por el mismo título, ¿no? Entonces, ese baleo de la luz nos está mostrando o nos trae ese sentido de aprovechar la luz, analizar con mucha reflexión lo que hemos hecho con la luz. Y esa luz, al principio podemos interpretar como un conocimiento espiritual que ya ha llegado a nuestra mente, que justamente necesita ser más dinámica en nuestras vidas, porque recibir la luz y no usarla como una herramienta que nos da mayor claridad a nuestros pasos, que nos da mayor lucidez a nuestras acciones, solo se convierte en ese incremento de responsabilidad para cada uno de nosotros. El conocimiento nunca está disociado de la responsabilidad. Entonces, Pablo en la carta a los Efesios dijo, en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Entonces, no se detiene todo eso a solo recibir la luz. Es fundamental vivir de forma coherente con esa luz para guiar nuestro viaje desde lo que hemos recibido. Entonces, cuando pensamos, ¿no?, en valer de la luz, es no solo recibir la luz, pero también ser esa luz reflejada. Pero vamos a seguir hablando y construyendo sobre esa idea. En ese capítulo, después del título, Emmanuel trae el versículo de Juan, la parte de Juan que está en el capítulo 12, versículo 35, que dice, andad mientras tengáis luz, para que las tinieblas no os apañen. Ese versículo que justamente va construyendo sobre esa idea, puede ser asociado a lo que San Agustín dijo en el Evangelio según el Espiritismo, también, él nos dijo, no avanzar es retroceder. Entonces, ese retroceso relativo, ¿no? No avanzar significa que nosotros nos quedamos estacionados mientras el restante de las cosas o de lo que tenemos como referencia avanza. Entonces, lo que Jesús nos habla en ese versículo de Juan es que aprovechemos
Aprovechemos esa luz, no perdamos la luz de esta encarnación para no volver a encarnar en la sombra. Entonces, por eso nos dice, andad, avancemos mientras tengáis luz, para que las tinieblas no os apañen. Aprovechemos esa luz para seguir adelante, para hacerlo más y mejor. El primer capítulo, el primer párrafo del texto, Emmanuel nos dice, el hombre de meditación encontrará pensamientos divinos, analizando el pasado y el futuro. Se verá colocado entre dos eternidades, la de los días que se fueron y la que le señala el porvenir. Entonces, el hombre de meditación es ese ser humano, esa persona que ya ha despertado a una vida más consciente, que encontrará, cuando habla, encontrará pensamientos divinos. Habla tanto mirando al pasado y comprendiendo mejor cuán inmensa es la misericordia de Dios, porque si miramos al pasado y vemos todo lo que ya hemos hecho como humanidad, y todavía tenemos la oportunidad de seguir intentando y aprendiendo, vemos y percibimos esa misericordia de Dios. Y cuando miramos al futuro, vemos lo que nos espera en esas esferas sublimes. Entonces, él habla justamente de tener esa luz, tener ese despertar a esa vida consciente, nos permite analizar las cosas de manera más claras, ¿no? Y tanto mirando ese pasado como al futuro, vamos a ver siempre esas mismas leyes divinas comandando todo, operando eternamente, lo que es una fuente de confort y seguridad para todos nosotros. Y él sigue diciendo, examinando los tesoros del presente, descubrirá sus preciosas oportunidades. Entonces, habla de visualizar el pasado y comprender todos los errores, todas las cosas que no hicimos bien. Habla también de ver al presente entendiendo la grandiosidad de lo que es esa vida eterna que tenemos, hacia dónde estamos caminando, pero que son esos tesoros del presente que son nuestras oportunidades. Es esa luz que nos llega, es esa herramienta que tenemos para visualizar todo lo que ha pasado y actuar de la forma correcta para esas esferas sublimes que nos espera en el futuro. Y Emmanuel sigue ese texto diciendo, en el futuro prevé la bendita luz de la inmortalidad, mientras que en el pretérito se localizan las tinieblas de la ignorancia, de los errores practicados, de las experiencias mal vividas. Entonces, como les comentaba, él nos habla del pasado y del futuro, pero cómo nosotros vivimos toda esa oportunidad que es el presente, ¿no? El futuro que nos da ese, ese concepto de esa inmortalidad basándonos en las experiencias del pasado, pero con la oportunidad que tenemos en el presente de recibir esa luz y reflejar esa luz. El pasado, el presente y el futuro están dentro de nosotros. El tiempo puede ser referencial, es referencial para cada ser, pero nosotros todos vivimos en la eternidad. Entonces, eh,
la gran mayoría, la inmensa mayoría de nosotros tenemos esa visión de ese pasado con sombras, con esas tinieblas, pero el futuro nos llama, ¿no? El futuro está ahí para que construyamos, sigamos construyendo nuestro camino y de la mejor forma posible. La vida humana, pues, a pesar de ser transitoria, es la llama que os coloque en contacto con el servicio del que necesitáis para la ascensión justa. En esta bendita oportunidad es posible rescatar, corregir, aprender, ganar, conquistar, reunir, reconciliar y enriquecerse en el Señor. Entonces, la encarnación, a pesar de ser transitoria, es una luz que se nos ofrece como misericordia, para que cuando desencarnemos no volvamos a la sombra del remordimiento que muchos de nosotros traemos cuando encarnamos. Aquí Él nos habla, es una bendita oportunidad de muchas cosas, rescatar, corregir, ganar, reunir, reconciliar. Es de esa oportunidad, esa luz que recibimos. Y eso que nos dice Emmanuel aquí, podemos también hacer referencia a lo que nos dice Emmanuel en el libro Camino, Verdad y Vida, en el capítulo 112, donde también hace un paralelo a la historia de Lázaro. Entonces aquí voy a leer esa reflexión que trae Lázaro, que trae Emmanuel de esa historia. Y él dice, el regreso de Lázaro a la vida activa representa grandioso símbolo para todos los trabajadores de la tierra. Lázaro no podía ser feliz tan solo por revestirse nuevamente de la carne perecible, sino por la posibilidad de reiniciar la experiencia humana con valores nuevos. Jesús, compadecido, exclamó para el mundo, deslígalo, déjalo ir. Preciosa es la existencia de un hombre, porque Cristo le permitió desligarse de los lazos criminales con el pretérito, dejándolo encaminarse de nuevo a las fuentes de la vida humana, de manera a reconstituir y santificar los hilos de su destino espiritual en la dádiva suprema de comenzar otra vez. Entonces, ese paralelo que hace Emmanuel, ¿no? Como ese regreso de Lázaro, es eso, es esa capacidad, esa posibilidad de desligarnos, desatarnos de esos lazos del pasado con una nueva oportunidad que es el presente. Con esa nueva oportunidad de hacerlo con esa luz, con esas enseñanzas que tenemos para ir, como comenta aquí Emmanuel, a reconstituir y santificar los hilos de nuestro destino espiritual. Y en ese capítulo 6, regresando ahora al libro Pan Nuestro, Emmanuel sigue diciendo, reflexionad en la observación del Maestro y le aprenderéis el luminoso sentido. Andad mientras tengáis luz, dijo él. Aprovechad la dádiva de tiempo recibida en el trabajo edificante. Apartaos de la condición inferior, requiriendo más alto entendimiento. Lo que Emmanuel nos trae aquí de esa reflexión, de ese andar mientras tengamos luz,
de ese aprovechar ese regalo, esa dádiva de tiempo, es también para que profundicemos, para que salgamos de la superficialidad de la vida que solemos vivir y entendamos la profundidad de todo eso que es nuestro presente, la profundidad que es esa oportunidad de cada día tener esa vida, ¿no? Esa capacidad de seguir diseñando esa ruta, perdón, de nuestros caminos. Y ya para finalizar el texto de este capítulo 6, Emmanuel nos dice, sin las características de mejoría y perfeccionamiento en el acto de marcha, seréis dominados por las tinieblas. Esto es, anularéis vuestra oportunidad santa, tornando a los impulsos poco dignos y regresando enseguida a la muerte del cuerpo, al mismo sitio de sombras de donde emergisteis para vencer nuevos peldaños en la sublime montaña de la vida. Entonces, aquí es importante lo que nos dice del acto de marcha, o sea, de seguir moviéndonos, de seguir avanzando. Emmanuel nos dijo, andad mientras tengas la luz. Entonces es importante ese refuerzo de siempre estar en acción. Si no avanzamos, retrocedemos, nos dijo San Agustín. Entonces siempre estar en ese acto de avance, ¿no? De acción, de intento de no estar estacionados. Porque lo que tenemos es una oportunidad y estar parados significa desperdiciar esa oportunidad. En ningún momento Emmanuel nos dice cuánto tenemos que avanzar, cuál es el rango que tenemos que mejorar. Lo que nos dice es, no paremos, sigamos intentando, entendamos la oportunidad que tenemos en esta encarnación, que aunque pensemos en la eternidad y pensemos que es un periodo muy pequeño, igual es una oportunidad que todos los días tenemos de despertarnos y hacerlo nuevamente y hacerlo mejor. Al hacer eso, vamos avanzando, aunque sea un escaloncito, no tienen que ser 2 o 3, pero que podamos de alguna forma avanzar en ese camino. Con esto cerramos la reflexión del capítulo de hoy, del capítulo 6 del libro Pan Nuestro. Y para cerrarlo, yo les invito a nuestra oración final. Entonces, agradecemos esa oportunidad de conectarnos con la luz un día más en nuestras vidas. Esa luz que nos permite caminar y nos permite avanzar en nuestro proceso de mejoramiento personal y como consecuencia de nuestra humanidad, que podamos tener esa luz tan sólida dentro de nosotros, que no solo recibamos la luz, que podamos ser también esa luz en nuestro camino, que podamos actuar según esas enseñanzas, actuar con la gratitud de la oportunidad
que estamos teniendo a cada día en esta encarnación. Que vayamos con eso, solidificándonos en esa ruta y alejándonos de las sombras, de la oscuridad, de donde ya estuvimos, en donde ya estuvimos en el pasado. Que podamos mirar al pasado como forma de aprendizaje, pero viviendo el presente, viviendo la oportunidad tan misericordiosa que recibimos. Que así sea, gracias a Dios. Muchísimas gracias a todos que estuvieron acompañando la reflexión de hoy.